Bueno, hermanos, entonces dice que el anfitrión inhabilitó para yo poder compartir pantalla. Bueno, recordemos que hoy es un tema asociado, no es que sea continuación, es un tema asociado al día de ayer. ¿Ustedes recuerdan cómo se llamó el tema de ayer? Una final plataforma. ¿No? Una ¿Una firme qué? plataforma. Una firme Una firme plataforma. plataforma. Una firme Una plataforma. firme plataforma, correcto. Y bueno, y haciendo como un recorderis del tema de ayer, una idea central del tema de ayer. Por ejemplo, hermano David, del tema de ayer, dígame de pronto lo que a usted más le impresionó, cómo concluye, cómo puede sacar la conclusión del día de ayer. Dios siempre ha tenido bajo control todo su poder para salvar al hombre. Y el Señor nunca le ha tomado por sorpresa el accionar del ser humano. Y Dios tiene un esquema específico y nos lo entregó por su amor y su misericordia a la Iglesia Adventista. Y nosotros tenemos esa gran responsabilidad para darle la luz al mundo. Amén. Muchas gracias, hermano David, muy amable. Gracias. Eh, no puedo compartir pantalla. ¿Quién tiene el anfitrión que me ayude a poder compartir pantalla? Hermano Luis Bejarano, ¿me puede usted por favor permitir compartir pantalla? Eso es. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, hermano David. Dios no nos ha tomado por sorpresa. Las cosas que hace el ser humano no son sorpresa para Dios. Y ayer estábamos hablando de que el Señor colocó una firme plataforma para la verdad presente. La plataforma, veíamos ayer que es el mensaje de los tres ángeles. Y se llama firme plataforma porque no es fácilmente conmovida. Es una obra maestra que hizo el Señor. Y hay algunos que se bajan de la plataforma, la miran, la analizan, dicen, no, así es mejor, así es mejor. Pero realmente eso es pelear contra el Dios mismo porque Dios fue quien puso esa plataforma. Entonces relacionábamos esta firme plataforma con el hecho del que mire estar firme, mire que no caiga. Es decir, si usted en este tiempo quiere estar firme, tiene que estar sobre la plataforma, sobre ese mensaje de los tres ángeles. Y veíamos ayer la diferencia, ¿cierto? O sea, cómo se cayeron de la plataforma los judíos, porque no entendieron el primer mensaje. Cómo se cayeron de la plataforma los cristianos en general, los cristianos nominales, porque no creyeron en el tercer mensaje de la plataforma, el segundo y tercer mensaje. Y cómo se están cayendo algunos adventistas de la plataforma, cómo se está cayendo esa iglesia que Dios dejó depositaria de la verdad presente, cómo se están cayendo porque quieren regresar a los rudimentos de la cristianidad nominal. Entonces se están cayendo de la plataforma y están dejando de ser firmes, aunque ellos crean estar firmes. Muy bien. En el día de hoy, ya eso lo estábamos hablando en un plano profético, ¿cierto? El estar firme. Pero en el día de hoy vamos con un tema asociado porque seguimos hablando de cómo estar firmes, ¿cierto? De qué manera podemos estar firmes. Entonces voy a compartir aquí, en pantalla, permítanme un momento. Disculpen un tricito. Ahí podemos ver. No, señora. Bueno, muy Ahí bien. está bien, ahí está bien. Ya. Correcto. Ayer nuestra amiga Aura, nuestra amiga Luz Miriam nos decía
que estos dos versículos estaban correlacionados. O sea, Primera de Corintios 10:12 que dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y Efesios 6:11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Como ayer vimos una plataforma, una firme plataforma, y veíamos que el que piensa estar firme, que no se caiga, pero de la plataforma en este tiempo, vamos ahora a analizar en este tiempo cómo podemos ver esto de la armadura de Dios para estar firmes. Cuando nosotros tratamos en la iglesia el tema de la armadura de Dios, nos focalizamos es en la armadura, es decir, el yelmo, el escudo, las botas, ¿cómo se llama? La El coraza, calzado. la Sí, coraza. es la coraza. Eso está muy bien. Sin embargo, el texto bíblico de Efesios plantea otra cosa. Voy a poner un ejemplo. John, ¿estás por ahí, John? Sí, señora, por acá están. Ok. John, hagamos de cuenta, ya, no hablemos de la guerra del pasado con espadas y eso, pensemos en una guerra actual, actualmente. ¿Listo? Hagamos de cuenta que te dice el capitán, soldado John, vaya y se mete en el monte, vaya usted solo y se mete en el monte y vaya a darse plomo con los guerrilleros o los paramilitares, cualquiera de los dos. John, ¿tú qué piensas de eso? O sea, ok, tú coges tú coges tu arma, tu fusil, pero cuando tú estás caminando para ir solo hacia allá, ¿tú qué piensas? ¿Ganas? O sea, hay probabilidad de ganar, hay probabilidad de perder. ¿Tú qué piensas, John? No, que voy a perder. ¿Por qué, John? Que hay más probabilidad de perder que ganar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí sí, como dice el dicho, una sola golondrina no hace llover. Correcto, ¿verdad? Y entonces estarías pensándote, bueno, y el capitán, ¿por qué me dice así? O sea, ¿por qué me manda a mí solo? Ahora, John, imagínate que es tu segundo día, no has recibido entrenamiento, sino que es tu segundo día, digamos que tú te metes al ejército y es tu segundo día en el ejército y ya te mandan a combatir. ¿Tú qué piensas de eso? Que voy a morir ¿Por qué? porque no he recibido el entrenamiento. No tienes lo que necesitas para poder ser, mejor dicho, un buen soldado, ¿cierto que sí? Sí, señora. Entonces, muy bien, gracias, John. ¿Cuál es el punto? El punto está en que Dios no nos dice, a ver, soldados cristianos, póngase la armadura y eche para el ruedo, peleen ahí como sea. No, eso no es lo que Dios hace con nosotros. Entonces, como eso no es lo que Dios hace con nosotros, el tema de la armadura tiene que estudiarse mejor, porque eso no es póngase la armadura y póngase en el frente y de ese plomo ahí con el enemigo. Así no es. Resulta que en el tema de la armadura de Dios, para poder estar firme, anda, no pasa, permítame un segundito. Resulta que Efesios 6, del 10 al 18, plantea toda una logística para pelear la guerra contra el enemigo y seguir permaneciendo firmes. Es decir, que no caigamos, que no seamos la baja de la guerra, sino que permanezcamos firmes. Y esa estrategia la vamos a ver, toda esa logística de guerra, la vamos a ver en el día de hoy para permanecer firmes, pero la vamos a ver como en el contexto de la verdad presente, ¿sí? En el contexto de la verdad presente, de esa firme plataforma que vimos ayer. Entonces comenzamos por aquí, antes de ver la estrategia, antes de ver la logística, comenzamos por aquí. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella,
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muy bien. Aquí hay un enemigo que está atacando a una mujer. ¿Quién es el enemigo? Satanás a través de los poderes del mundo. El dragón, ¿cierto? El dragón. Ajá. Vamos a hacer aquí interacción. El texto nos muestra que hay un enemigo. Ese enemigo es el dragón. Sabemos que el dragón es Satanás. Muy bien. Pero ahí ese enemigo muestra un sentimiento y una acción. Ojo, una emoción y una acción. Emoción y acción. Primero, ¿cuál es la emoción? Vamos a interactuar. Alguien que coloque su micrófono. Por ejemplo, Ira. mi amiga Rosa La ira. Tobías. ¿Cuál La es ira la es una emoción? emoción. ¿Cuál? Sí, está La ira. enfurecido. La ira es la emoción. Ira es la emoción. La ira, el enojo, se enfureció. Ira es la emoción. ¿Y cuál es la acción? Persigue, ataca. La guerra. La guerra, se va a hacer guerra. La Hacer la guerra guerra. es la acción. Una emoción que lleva a la acción. Ahora, identifiquemos muy bien. ¿Contra quién es la emoción? ¿Cuál es el objeto de la emoción? ¿Contra quién es Contra la la mujer. emoción? Los Contra que la guardan mujer. los mandamientos de Dios y tienen el testimonio. Ajá. ¿Sí será? ¿Contra quién es la emoción? Contra los Sí. que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Muchas gracias, Nafer, Miguelito, gracias por tu participación. Pero entonces aquí vamos a leer mejor el texto. Miren, Para la el iglesia. dragón se enfureció contra la mujer. ¿Contra quién es la emoción? Contra Contra la iglesia, Iglesia. Contra la mujer. la mujer que es la iglesia. Y la mujer es la iglesia. La emoción es contra la mujer. La iglesia en general. Ojo. Pero la acción no es contra la mujer. ¿Contra quién es la acción? Contra el resto de la descendencia. Contra sus Contra el remanente. La guerra es contra los hijos de la mujer, la descendencia de la mujer. Hermanos, esto es como si el vecino le tuviera rabia a usted, tiene una emoción contra usted, que es el papá. El vecino le tiene una ira a usted, pero el vecino dice, no, yo no voy a hacerle guerra a ella. Voy a hacerle guerra a lo que más quiere ella. ¿Y qué es lo que nosotros más queremos? Los hijos. Sus hijos. Ah, ahora se la voy a montar al niñito, a la niñita. ¿Sí? ¿Comprendemos eso? Sí, así es. ¿Sí lo comprendemos? Sí, Sí, El hermano. dragón se claro llenó que de sí. ira contra la iglesia en general, la cristianidad en general, pero la guerra no la está haciendo contra toda la cristianidad, está haciéndosela a todo aquel que pertenece al remanente de Dios. Ah, interesante, ¿verdad? Entonces, no todos los cristianos están en guerra. Especialmente el grupo de cristianos que está en la firme plataforma está en guerra. Todos tenemos guerras espirituales, personales. Yo no estoy hablando de la guerra espiritual personal. Ojo, todos tenemos guerras espirituales personales. Pero recuerden, hablamos desde ayer que el plano en el que estamos hablando no es solo un plano personal, es un plano profético, ¿correcto? Como es un plano profético, habíamos hablado de quiénes son quién es el remanente. Y ese remanente se plantó en una firme plataforma, en la plataforma de los 3 ángeles. Entonces, esta guerra del dragón es especialmente para quien está en la plataforma, para el remanente.
¿de acuerdo? Y aquí lo dice el versículo. Y como es contra el remanente, nosotros que pertenecemos a ese remanente, debemos conocer, wow, esto es una guerra, está sin cuartel. Nosotros no podemos ganar, el Señor no nos manda, vaya, huye para allá y coja el arma y tire plomo ahí a la loca. No, esto es delicado. Y asimismo el Señor nos ha dado la estrategia para ganar esta guerra. Y es lo que vamos a ver. Obviamente lo podemos ver desde el punto de vista espiritual y aplica para todos, porque la Biblia es para todos. Pero desde el punto de vista del remanente, vamos a analizar cómo podemos nosotros ganar en esta guerra. Y para eso, ahí sí tenemos que empezar a leer Efesios 6, 10, 18. A ver, un hermano, una hermana valiente que pueda leer Efesios 6. Por ejemplo, vamos a poner a hablar a los caballeros en el día de hoy. Tenemos a John, al pastor, está el hermano David. Miguelito, hola Miguel, ¿cómo estás? Miguelito, ¿será que puedes leer Efesios 6, 10? Disculpe, hermana, en el momento salió a hacer una necesidad, entonces, si Usted quiere, yo mismo, se lo... hermano. Listo, hermana. Efesios 6, del 10 al 18. No, solo el 10. Ah, listo. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Ese es el 10. Sí, señora. Bueno, entonces aquí empezamos con Efesios 6 del 10 al 18 a mirar el planteamiento que nos da el Señor para vencer la guerra. Y lo primero es el entrenamiento, ¿cierto? Si a ti te reclutan para el ejército, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea, tú recibes primeramente un entrenamiento. Sin entrenamiento tú no puedes llegar allá porque, mejor dicho, eres carne de cañón y perdemos hasta la guerra, porque así como tú, si hay muchos sin entrenamiento, pues es nada más, son bultos nada más de guerra. Y esa no es la idea es que las guerras se ganen. Así es que lo primero que le dan a los soldados es un entrenamiento. Bien, y el entrenamiento está en Efesios 6:10. Hermano, ¿lo puedes repetir? ¿Qué es lo que necesitamos en el entrenamiento? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, que si nosotros no estamos fortalecidos en lo personal, si nosotros no estamos fortalecidos como remanente en la verdad presente, nosotros somos blanco, bulto para la guerra, ¿sí? Entonces debemos fortalecernos en el poder de la fuerza del Señor. Primeramente, entrenamiento. Y quieren que le diga una cosa a mis hermanos, ese entrenamiento viene con mucha frecuencia con grandes pruebas. Con grandes pruebas. Si somos el remanente y somos depositarios de la verdad presente, nosotros debemos saber que el Señor, debemos saber la profecía y el Señor a nosotros nos ha mostrado que en algún momento vamos a tener una gran persecución terrible, cual nunca hubo jamás. Y nosotros para poder pasar esa persecución, el Señor va a permitir pruebas progresivas hasta que pasemos las pruebas. Pruebas inclusive necesidades, pruebas económicas, pruebas físicas, pruebas de presión psicológica, muchas pruebas, porque ese es nuestro entrenamiento es actualmente, con nuestra vida diaria y las cosas que se nos presentan. Entonces no nos quejemos, ay, parece que Dios no estuviera conmigo, parece que Dios no me acompañara. Yo le oro y le oro y le oro a Dios y no salgo de esta situación. Pero esas son pruebas que el Señor permite para ayudarte, para que te entrenes, para que
cuando en el futuro sea peor, ya tú estés familiarizado y sepas cómo manejar las situaciones. El entrenamiento de Dios son las pruebas y te ayuda a pasar la prueba. ¿En qué te tienes que apoyar para pasar la prueba? En el poder de la fuerza de Dios. Por eso es que uno de los versículos preferidos de los adventistas es Efesios 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros no tenemos fuerza para esta guerra. Entonces debemos apoyarnos en la fuerza y en el poder de la fuerza de Dios. Ese es nuestro entrenamiento. Es muy bonito decirlo con las palabras. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero una cosa es en el ruedo, en el todos los días, vencer nuestro ego, vencer nuestra manera aprendida de hacer las cosas y permitir que hacer las cosas como el Señor me lo ha mostrado. Permitirle al Espíritu Santo que me ayude, que me muestre cómo hacerlo y yo escuchar la voz de Dios para hacer todas las cosas. Ese Filipenses 4:13, muy lindo cómo lo recitamos. Pero recuerde usted el día de ayer, a ver, ¿cuántas veces en el día de ayer se apoyó en el poder de la fuerza de Dios? ¿O cuántas veces en el día de ayer hizo las cosas a su manera? No nos damos cuenta cuántas veces ponemos nuestra manera de hacer las cosas por encima de las cosas que Dios nos está diciendo hacer. Somos muy tercos, excesivamente tercos. Entonces hay que bajarle el volumen a la terquedad para poder escuchar la voz de Dios. Así es. ¿Listo? Primeramente, entrenamiento, y el entrenamiento es en el poder de la fuerza de Dios. Listo. Vamos Amén. con el segundo elemento. Vamos a ver, ¿qué dice ahora sí Efesios 6:11? Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Muy bien. Ahora sí, después del entrenamiento, vamos a preguntarle a John. Listo, John, te alistaste en el ejército, John. Recibiste entrenamiento y ahora sí te dice el capitán, vaya, huye, vaya para allá a combatir a los guerrillos o a los paracos. Ahora sí, John, ¿te sientes un poquito más seguro con el entrenamiento? Claro, porque ya estoy preparado, ya estoy listo. Claro, un poquito más, ¿verdad? Pero si te mandan solo, ¿tienes oportunidad de ganar? No, no. Todavía no, ¿verdad, John? Y si no te mandan con arma, ni te mandan con botas, ni te mandan con visera, ni con casco, sino así tal cual, estás vestido, ¿tienes oportunidad de ganar? Menos, hermana. Correcto. Razón por la cual necesitamos la armadura. Recordemos que en el pasado, la armadura de Dios, pues los guerreros del pasado que se conocían tenían espadas, tenían yelmo, tenían casco. Entonces, vamos a hacer una comparación, cómo sería con un soldado de hoy. La Efesios 6 nos dice que el yelmo o el casco es la salvación. ¿Por qué la salvación está en la cabeza? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué esa protección está en la cabeza? Vamos a participar. Porque Porque el enemigo a veces- ataca es la mente. Porque está la Porque el mente, dice enemigo la hermana Luz Miriam. Bueno, ataca la gracias, mente. hermana Luz Miriam. Bueno, ¿Quién más opina? Porque la cabeza es el cuerpo de todo y si nosotros le damos la cabida al Espíritu Santo y que Jesús more en nuestra mente y en nuestro corazón, va a ser salvación para nosotros. Amén, Miguelito, muy bien, qué lindo, papi, bendiciones. Dice Miguel que la cabeza es, como quien dice, lo más importante, ¿cierto? Y es lo que más hay que proteger, correcto, Miguel. La salvación es lo que más hay que proteger, ¿sí? Entonces, ese casco nos permite a nosotros proteger lo que nos permite pensar. Entonces, ese casco nos protege, ese casco en la salvación, porque eso es lo primero que hay que proteger. La mente, las decisiones, eso es lo primero que hay que proteger.
Correcto. Muy bien. La coraza vendría siendo el chaleco. Ese chaleco contra balas, ¿cierto? Es una coraza. Y está en la parte central de nuestro tórax. Es la justicia. ¿Por qué será que correlacionamos la coraza con la justicia? ¿Quién desea hablar? A ver, otra hermana que no haya hablado. A ver, vamos a ver a Dianis. Hermano Luis, ¿qué piensa, hermano Luis? Pastor, hermana Nae, Miriam, Mirella, Ana Laleman, Albertina. ¿De qué manera podemos correlacionar esa coraza que está en el centro con la justicia? Hermana Yossi, Dígame, pastor. bueno, aquí nosotros tenemos la justicia del lugar santísimo, el mensaje de la justificación por la fe. O sea, el Señor tiene, digamos, una armadura personalizada para el tiempo en el que está viviendo sus hijos, ¿sí? O sea, por ejemplo, la armadura de la iglesia, del lugar de la iglesia apostólica, se la dio desde el lugar santo, ¿sí? Y tenía que ver con la justicia que el Señor estaba impartiendo en aquel tiempo. Hoy dice que el brazo derecho, la justificación por la fe, es el corazón del mensaje del tercer ángel. Hay allí relación entre eso y esta parte. Muy bien. Bueno, el pastor ha dado un aporte muy importante porque lo contextualizó a este tiempo. Correcto, pastor. Muchas gracias. Y el pastor ha dicho de que tiene que ver con el corazón, la protección del corazón. Mente, cierto, la parte de la razón y corazón, la parte de la emoción. Entonces, el casco protege nuestra mente, nuestra toma de decisiones. La toma de decisiones, y esa toma de decisiones, escoges la vida o escoges la muerte, nos lleva a la salvación, eso hay que protegerlo. Pero, ¿qué tenemos en nuestro corazón? ¿Cuáles son nuestras emociones? ¿Cuál es eso visceral que nos permita a nosotros vivir? Debe ser la justicia de Cristo, debemos amar la justicia de Cristo, debemos vivir con esa pasión por la justicia de Cristo. Eso hay que protegerlo también. Entonces ahí tenemos la coraza que en el soldado actual sería el chaleco. Muy bien. Ahora está el cinturón. Ese cinturón que en el pasado sostenía la parte de abajo y sostenía, encajaba la parte de arriba, porque recuerden que antes la coraza era como una malla, ¿cierto? Una malla de hierro, una malla de bronce, se encajaba en el cinturón. Pero hoy en día los soldados tienen un cinturón especial y en ese cinturón ponen radio, en ese cinturón está la carcasa donde meten el arma, en ese cinturón está un pequeño grupo, ahí meten varias cosas, elementos que necesitan, están el lugar donde poner los visores, el lugar donde colocar también algún alimento rápido que necesiten, lo sacan de ahí, es decir, como hagan de cuenta que usted se pone un cangurito, pero este no es un cangurito, este es un cinturón que tiene varios lugares para poner varias cosas útiles. Entonces, este cinturón es el cinturón de la verdad, porque resulta que nosotros debemos amar la verdad, debemos amar lo que el Señor nos ha mostrado que es real. Y en el contexto de la plataforma, de la firme plataforma, nuestra verdad sería ese mensaje especial que debemos vivir de los tres ángeles. Debemos sacar a la mano todos los recursos, todos los elementos que el Señor nos ha mostrado para poder predicar este evangelio y para poder defendernos de los ataques de los demás. Debemos tenerlo a la mano, lo sacamos de nuestro cinturón a la mano. El Espíritu Santo, cuando estamos enfrente de alguien, nosotros le oramos, le pedimos al Señor que nos ilumine, que nos ayude para saber hablarle a alguien, y el Señor nos coloca a la mano del cinturón lo que necesitamos para hablar con esa persona. Muy bien. En esa armadura también está un escudo, ¿cierto? Tenemos tenemos una espada. La espada significa ataque.
el escudo significa defensa. Nuestro ataque, la espada vendría siendo el arma, son las escrituras. La Biblia dice que las escrituras son esa espada de doble filo que llega hasta el corazón y como dice el versículo, y llega y rompe los tuétanos, o sea, rompe los huesos, ¿sí? Esa espada de doble filo, porque tú dices un versículo bíblico y tú crees que lo estás diciendo por una cosa, pero cuando tú te vas, esa persona que recibió el versículo bíblico, el Señor la está trabajando por dentro de muchas maneras que tú no te imaginas. Ese versículo que tú lo dijiste por una razón, esa persona le está trabajando, la está trabajando, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Así es que sería bueno que cuando nosotros le habláramos a las personas, le habláramos y dijéramos más versículos bíblicos, porque la palabra de Dios es más eficaz que nuestras propias palabras. Razón por la cual debemos aprender más versículos bíblicos, para que tengamos a la boca la espada del Señor y no nuestra espada. Nuestra espada no corta, pero la del Señor penetra, llega hasta los tuétanos y hace el trabajo que tiene que hacer. Entonces, nuestra arma para el ataque tiene que ser la escritura. ¿Quieres atacar a alguien para que la persona ya, quieres defenderte? A veces en el fútbol la mejor defensa es el ataque, ¿cierto? El contraataque. Entonces utiliza la escritura, pero utilízala con mansedumbre. No utilices la Biblia para darle bibliazos en la cabeza a la gente, porque detrás de esto ahí es una ira escondida. Utilízala con mansedumbre. Segunda de Pedro dice, 3 creo, dice que con mansedumbre es que hay que utilizar la palabra de Dios. No es tu palabra, es la palabra de Dios. Hay que utilizarla con respeto. Hay que utilizarla para que haga su trabajo, no para que te defienda el orgullo. Como no es tu orgullo el que hay que defender, sino es para la palabra de Dios para que haga su trabajo, hay que saberla utilizar, ¿sí? También en la armadura de Dios está la fe, que ese sí es nuestra defensa. Todos los ataques que llegan nosotros, pum, 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 así como, bueno, iba a decir como la Mujer Maravilla, como la Mujer Maravilla, perdonen el comentario. Colocamos el escudo y esa es nuestra defensa. Entonces el escudo, antes en el pasado se tiraba una flecha, se colocaba el escudo y el escudo paraba la flecha. Entonces, cualquier tipo de ataque que tenemos, si tenemos fe, eso no nos conmueven de nuestra fe fácilmente. No nos bajan de la plataforma en la que estamos tan fácilmente porque tenemos el escudo. Tenemos un blindaje. Y el calzado, ¿verdad? Tenemos que movernos más, tenemos que caminar más para dar el mensaje de los 3 ángeles al resto de personas. Movernos más. En nuestra vida diaria hay muchas personas que no saben esto del mensaje de los 3 ángeles y a veces tampoco sabemos cómo decírselo. Entonces hay que buscar el método, hay que buscar la manera para poder dar este mensaje. Muy bien, ahí hicimos una revisión rápida de lo que dice la escritura. Digamos que la armadura de Dios. Y la armadura de Dios es esa protección personal. Entonces ya tenemos el entrenamiento, tenemos la protección personal. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue diciendo? Vamos a volver a leer el 11 y el 12. Miguelito, ¿qué dice? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Wow. Estrategia. Conoce a tu enemigo. Conoce a tu enemigo. Identifícalo.
Tu enemigo no es el vecino que te tiene rabia. Tu enemigo no es el compañerito de clase que, mejor dicho, te hace hasta para vender. Tu enemigo no es ese hermano de iglesia que siempre se opone a lo que tú dices. Tu enemigo no es tu esposa o tu esposo. Tu enemigo no son tus hijos. Tu enemigo es ese que no se ve, que está en otra dimensión, no se ve a tus ojos, pero que está ahí asusando a tu esposa o a tu esposo para decirte cosas. Está ahí asusando al vecino para decirte cosas o hacerte cosas. Está ahí asusando a tu compañerito de clase, a tu compañerito de la universidad, a tu compañerito de estudio para hacerte o decirte cosas. Para ponerte, es ese que estás usando a tu jefe de trabajo para hacerte cosas. Entonces, cuando tú recibas un ataque fuerte al corazón, a la mente, no es la persona, es lo que está detrás. El enemigo no es sangre y no es carne, no somos nosotros los seres humanos. Es aquello que hace que el ser humano se vaya en contra tuya, te ataque de la manera como te ataca, ¿sí? Ese es el verdadero enemigo. Ahora, no es un enemigo que tú puedas ganarle. No hablemos de la fuerza de Dios, hablemos de tú como ser humano. Pregunta, John, ¿puedes ganarle a Satanás? ¿Tú como ser humano? No, hermana, ¿Por qué? no, porque yo sin Cristo no soy nada. Buena respuesta, amén. Gracias, John. Hay un dicho que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Resulta que ese dicho, aunque sea típico, aunque sea coloquial, más sabe el viejo por diablo, por viejo que por diablo, resulta ser cierto. El diablo, el Satanás, que antes se llamaba Luzbel, tiene siglos y siglos y siglos y siglos de estar analizando las fortalezas y las falencias del ser humano. Él conoce al ser humano al derecho y al revés. Él sabe cómo meterse bajito. Él sabe cómo meterse frontal. Él sabe cómo insistir. Él sabe cómo acechar. Además, no es un ser humano. ¿Qué tipo de ser es Satanás? Un espíritu. Es un Un espíritu. ángel. Un ángel Satanás caído. es un ángel Un caído. ángel caído. Caído, Exacto. Un espíritu caído. caído. Es caído, pero es un ángel. Como es un Sí. ángel, la Biblia dice que los ángeles son más poderosos que los seres humanos, en todo, en fuerza, en mente, en todo, en inteligencia. Entonces, seamos sensatos. Ok, nos entrenaron, nos pusieron protección personal, pero el Señor quiere que identifiquemos al enemigo. El Señor quiere que entendamos que la lucha no es contra nosotros los seres humanos. Y el Señor mismo fue quien inspiró a Pablo para que escribiera esa parte de allí y que pudiéramos entender que el enemigo está organizado. Hay una organización. Vuélvalo a leer, mi hermano. ¿Cómo es la organización que tiene el enemigo? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, Vamos despacito. potestades. Principados. ¿Quiénes son los principados? Principados, ¿por qué? ¿Quién está a cargo de un principado? El Un, jefe. un príncipe. Los príncipes, correcto. El jefe. Quiere decir que hay demonios que están a cargo de otros demonios. O sea, hay demonios que son soldados rasos y hay príncipes de demonios. Terrible. Bueno, ¿qué más? Contra potestades. Contra potestades. O sea, que hay un cargo mayor que dirige a los príncipes. ¿Qué más? Contra los Dominador. gobernantes de las tinieblas de este mundo.
O sea que hay contra otro cargo mayor que está sobre las potestades, que están sobre los príncipes. ¿Y quién es el que dirige a todos? el enemigo, el diablo. El diablo. Entonces, ¿están organizados o no están organizados? Sí. Sí, señora. Sí, usted puede vencer esa organización. Por nosotros mismos no, pero con Cristo sí. Amén. Ese es el punto de la conversación. Que primero nosotros identifiquemos nuestra debilidad. El Señor dejó este versículo ahí. No para decir, el enemigo es grande y tú no lo puedes vencer. No, no, no. Lo dejó ahí es para que identifiques quién es tu enemigo y como tu enemigo es excesivamente grande y poderoso, no lo puedes vencer tú. Tú no puedes como soldado raso ir con la, vaya, ya tiene la protección, ya tiene el entrenamiento, vaya y hágale. No podemos hacer eso. Entonces el Señor nos mostró cuál es la estrategia para vencer eso. Y es una estrategia más poderosa que eso. Eso no es nada en comparación con el apoyo que nos da el Señor. Entonces ahora sigamos analizando. ¿Qué más sigue? ¿Qué más dice? Por tanto, tomad Por ta- toda la armadura. Siga leyendo, hermano. Sí, Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, quedar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia. ¿Sigo? sí. Calzados los pies con la prontitud para dar el evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y orad en el Espíritu en todo tiempo, con toda oración y ruego, velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí está la clave en ese último versículo que acabamos de leer. Resulta que como ese enemigo está organizado, también la Biblia nos plantea una organización, pero no usted solo como soldado de Cristo, sino plantea, ay, disculpen la palabra organización, está muy mal escrita, qué pena con ustedes, invertiste una inversión ahí de letras. La estrategia de Dios es que nos organiza en el poder de su fuerza. Y el poder de su fuerza es la oración. Con la oración podemos tener el Espíritu de Dios. Y con la oración podemos interceder por otros para que permanezcan firmes. Con la oración intercesora tenemos esa organización de equipo que necesitamos para poder vencer al enemigo. El Hijo de Dios no va solo a la guerra. El Hijo de Dios recibe un entrenamiento, una protección personal. La estrategia es que se apoye en el poder de la fuerza de Dios, como dijo Miguelito, como dijimos todos, no en tu fuerza, porque con tu fuerza ese enemigo te va a vencer. Es más grande que tú, está más organizado que tú. Pero si te apoyas La fuerza en de el Dios. poder de la fuerza de Dios, seguramente vas a ganar porque Dios es muchísimo más poderoso que esa organización maligna que se quedó aquí en la tierra. Ese poder de la fuerza de Dios es lo que nos ayuda a vencer. Pero ¿cómo conseguimos esa fuerza? A través de la oración, orando en todo tiempo, dice el versículo. Y dice que intercediendo por otros, orando por todos los santos. Entonces la oración del remanente no tiene que ser solo una oración individual, sino que tiene que ser una oración grupal. Entonces es bueno orar, sí, usted ora por usted, por sus problemas, por sus dificultades, pero estamos llamados a orar por nuestros hijos, por nuestros vecinos, por nuestros pastores.
por nuestros líderes, por nuestros hermanos de grupo, por ejemplo, en este caso, de nuestros hermanos de acá que nosotros empezamos a conocer en Entendidos en los Tiempos, por nuestros hermanos de iglesia, orar por otros. Y en el contexto de los 3 ángeles hay que aprender a orar por lo que Dios quiere que oremos. Debemos orar por preparación para la crisis que se avecina. Debemos orar para que nosotros podamos permanecer firmes si Dios nos tiene para pasar esa crisis. He escuchado a más de una persona que dice, ay, no, yo le pido a Dios que me recoja temprano, que me traiga la muerte antes de que yo pase por esa gran persecución. Hermano, y si todo el mundo pide lo mismo, ¿con qué soldados va a contar Dios para pasar por la gran persecución? Usted no sabe si Dios lo tiene hasta el final o lo va a recoger temprano, como usted a veces dice. Entonces, como eso no depende de usted, prepárese desde ahora. El Señor sabe, ¿sí? Pero si Dios lo tiene para que usted esté firme hasta el final, entonces ahí la oración tiene que ser vital en su vida. Tiene que orar más, hablar menos, orar más, para que el Señor le pueda dar su poder, le pueda dar su fuerza, orar más y pedirle a Dios que le dé el Espíritu Santo, que lo ayude a discernir. Cierto, porque decimos, ay, el enemigo de Dios me ha puesto esta prueba y esto. No, el Señor se lo permitió al enemigo para entrenarla, para entrenarlo. Entonces, tengamos más colirio en los ojos para poder mirar el panorama completo y no solo la partecita en que por la terquedad a veces deseamos ver. Entonces, resulta que cuando oremos, nosotros también debemos decirle a Dios, ay, perdón, aquí hay, debemos plantearle a Dios que deseamos participar de esa lluvia tardía, que deseamos participar de ese gran refrigerio que el Señor está preparando para el remanente, que nos ayude para poder pasar las diferentes pruebas. Habrá pruebas en que tú tienes que decidir entre la vida y la muerte. Habrán pruebas cuando venga la ley dominical. Eso será grande para nosotros y tenemos que decidir. O sea, hay gente que dice, ay, yo tengo que trabajar en sábado, porque es que si no trabajo en sábado se mueren mis hijos de hambre. Eso no, esa excusa no vale. Esa excusa es cero, porque la Biblia dice que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Tus hijos no se van a morir de hambre si tú permaneces firme en la palabra del Señor. Y tú que has aprendido la importancia del sábado, Dios te va a utilizar a ti para que les muestres a las otras iglesias que era posible guardar el sábado y que Dios te iba a respaldar. De pronto tienes dificultades económicas, dificultades de comida hoy, pero no te vas a morir de hambre, porque el Señor cuando le dio el maná en el desierto, todo lo que pasó en el desierto con el pueblo de Israel es nuestra enseñanza, es nuestra película es esa para poder aprender. Entonces resulta que en el desierto ellos tuvieron hambre, pasaron con hambre un tiempo, pero el Señor que le dijo a Moisés le dijo, bueno, está bien que se acuesten así, pero en la mañana van a ver la gloria de Dios. ¿Quién se murió de hambre? Ninguno. ¿Se acostaron con hambre ese día? Sí, se acostaron con hambre. Pero al día siguiente llegó el maná. Entonces, de pronto tienes un problema de escasez actualmente. O de pronto ese problema de escasez actual es una plataforma, es una enseñanza para cuando venga la gran persecución. Cuando venga la gran persecución, hay una promesa, dice que su pan y su agua están reservados. El pan y las aguas de los que están en la persecución, ya eso está reservado. Entonces no tengamos miedo de obedecer a Dios, aún aunque se desplomen los cielos. El Señor verá
como dijeron aquellos que iban a entrar al horno de fuego, ¿cierto? Ellos le dijeron a Nabucodonosor que el Dios que tenían era más grande que él y podía salvarlos de ese horno de fuego. Pero dijeron algo especial, dijeron, y si no es así, también le seguiremos, ¿verdad? Entonces, tenemos un Dios que nos ha dado la promesa que no moriremos de hambre, por lo menos de hambre no. Pero si es así, si llegásemos a perecer, llegásemos a morir, no voy a dejar de creer en Dios, no voy a dejar de seguir en Dios. Y si Él me dejó morir, entre comillas, es porque eso va a ser testimonio para otro. Así como en el pasado morían los cristianos en el ruedo de los gladiadores, en el ruedo romano, y esas muertes eran semillas para que otros se convirtieran. Entonces, por encima de nuestra propia vida, aprendamos a apreciar la vida que Dios nos ha prometido más allá. Aprendamos a apreciar los tesoros que Dios nos ha prometido más allá. Y por encima de la vida eterna y por encima del tesoro, hay algo más importante. Aprendamos a apreciar la presencia de Dios. Aquí la tenemos a través de su Espíritu Santo, pero allá veremos al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo cara a cara. Eso ya de por sí vale poder ir allá. Entonces, esta guerra en la que nosotros estamos, en la que el remanente está, es una guerra grave porque resulta que la guerra también es literal, es literal. Apocalipsis 12:17 es literal. La mayor parte de los que estamos aquí pasamos de 30 en adelante, ¿verdad? Creo que la mayoría tiene de 30 en adelante. Y si ustedes se dan cuenta, nosotros en nuestra juventud, cuando teníamos de 12 hasta 30 años, no tuvimos tantos ataques como lo tienen los niños actualmente y los jóvenes actualmente. Hay un bombardeo de ataques. Y el ataque no es contra la vida física. Esa estrategia de matar a la gente fue la estrategia de Satanás en la Edad Media, cuando gobernaba el papado romano. Pero el ataque, Satanás dijo, entre más los mato, más cristianos salen. Vamos a atacar de otra manera. Y el ataque actualmente es a través de las diversiones, a través del placer. Entonces, entre más plata, más dinero, más internet, más placeres le da a la gente, más debilita a la gente para seguir a Dios. Los vuelve egoístas, los vuelve ensimismados. Entonces, nuestros niños y jóvenes están recibiendo un ataque directo porque a nosotros nos duelen nuestros hijos. Ellos son los que más están sufriendo con ese ataque del enemigo. Niños, ayer les cuento, ayer en la iglesia central, en el momento infantil, la persona que le tocó el momento infantil dijo, bueno, niños, vamos a hablar aquí de los regalos. Y iba a introducir el tema de los dones espirituales. Pero hizo una pregunta curiosa. A ver, ¿cuál es el mejor regalo que te han dado en tu vida? Y empezaron esos niños. Xbox no sé qué. La tablet, el celular. Había un niñito de 7 años. Me regalaron mi primer celular. Y eso para ellos era felicidad. Pero nosotros, los de acá de los que estábamos en la iglesia, estábamos un poquito horrorizados con eso. Y los papás de ellos tapándose la cara y riéndose de la pena. Hasta que un niño valiente dijo, mi Biblia. Entonces cuando dijo mi Biblia, la gente dijo, amén, por lo menos uno. ¿Ya? Entonces, los niños, el mejor regalo de los niños es el Xbox, el celular, la tablet. Hermanos, sería interesante ver cualquier cantidad de videos, ojalá
Voy a ver si busco uno y lo paso por el grupo, donde muestra el daño neuronal que están generando en el cerebro de un niño los dispositivos electrónicos. Los dispositivos electrónicos generan una recompensa inmediata en el cerebro y te da un charco de dopamina, un charco de endorfinas que ninguna otra cosa lo puede superar. Entonces tú no vas a querer otra cosa sino el internet o el videíto que te ves por Facebook, el videíto que te mandan porque has encontrado placer en eso y no hay nada que reemplace ese placer. Un adulto de pronto lo puede mejorar, manejar, pero un niño no tiene herramientas para manejar eso. Y el enemigo ha utilizado las pantallas para atacar a nuestros niños y no sacarlos de allí. Y resulta que hay que sacarlos de allí porque el Señor nos ha enseñado otras cosas diferentes a que el placer sea inmediato. Entonces, queridos hermanos, la guerra está dura. Los niños y los adolescentes son ellos, si Cristo no ha llegado todavía, son ellos los que van a crecer y serían quienes enfrenten la crisis final. Yo realmente creo que de pronto nosotros participamos de esa crisis final. Para mí Cristo viene muy pronto y somos nosotros los que podamos participar de esa crisis final. Pero nuestros niños queremos ir con ellos al cielo, queremos que ellos también participen de eso. Entonces enseñémosle a nuestros hijos cómo es la armadura de Dios, cómo es esa defensa general, la estrategia general, donde definitivamente es la oración la que se lleva el protagonismo. La oración es lo que te va a permitir a ti recibir el poder de Dios y que Dios sea quien coloque su armadura en ti. Y con ese último mensaje termino en el día de hoy. Vamos a orar, a leer los mensajes y a participar. Oremos. Gracias, oh Padre, te damos porque tú no nos has permitido caer. Nos has permitido estar firmes en la firme plataforma que conocemos. Nos has permitido, Señor, vivir tu evangelio. Y pedimos perdón cuando nos hemos apoyado en nuestra fuerza. Y solicitamos que nos enseñes a apoyarnos más en el poder de tu fuerza. Ayúdanos a que nuestras vidas sean vidas de oración. Ayúdanos a experimentar el poder en la oración, tu poder. Te lo agradecemos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.